Vamos a hablar de los pilares fundamentales de tolerancia geométrica, GD&T. Tolerancia geométrica sería la nomenclatura hispana, de lengua española, y GD&T es la nomenclatura norteamericana. ¿De acuerdo? Ya sabéis que afectan dos normas, lo vamos a ir viendo, pero digamos que esto es lo que el tema de nomenclaturas. Se trata de ver qué son de verdad las tolerancias geométricas y sobre todo cómo nos pueden ayudar. Es importantísimo porque son los pilares fundamentales. Si no entendemos los pilares fundamentales de tolerancia geométrica GD&T, dudo mucho que el tema de símbolos y todo el tema de sus tolerancias lo podamos asimilar como algo beneficioso. Entonces, esto sería la base para después poder asimilar todo el resto. Bueno, lo que comentaba, esta es la página inicial, voy a ir continuando con la presentación y así, pues, vamos adelante. Bueno, antes de todo, como comentaba, esta sesión está siendo grabada para colgarla en el canal que tengo de YouTube. Os animo a que participéis de él. En él voy colgando vídeos sobre tolerancia geométrica, pero también querría comentar una cosa. Me interesa mucho la participación de todos, incluso que me pidáis que haga algún tipo de aclaración sobre algo y que grabe un pequeño vídeo, o que vosotros mismos, si consideráis alguna puntualización, algo importante que tenéis que explicar al resto, que veis importante, pues que os grabéis un vídeo, me lo enviáis y lo colgamos en el canal. Quiero que sea un canal totalmente participativo, que no solo sea yo el que participe, sino que todos vosotros podáis participar. Os animo a que os unáis, os suscribáis al canal y que hagamos de este canal algo participativo. Quiero hacer algo diferente de lo que pueda existir en YouTube y que sea una herramienta lo más potente posible en este aspecto. Antes, en la presentación que me ha hecho Isel, comentaba algo sobre mi última publicación de tolerancias geométricas. Pues mi última publicación es esta, es la que vemos aquí. Es un libro de casi 300 páginas con ejemplos de todo tipo. Aquí hay ejemplos de todo tipo y es un libro que nosotros podemos enviar a todo el mundo. También he de decir una cosa: si alguno de vosotros está interesado en adquirir este libro, el mismo canal de comunicación que habéis tenido para apuntaros a este webinar, pues en ese mismo correo escribir diciendo que habéis participado en el webinar y el precio será un precio especialísimo, un precio especialísimo. Tanto como que si lo miráis en Amazon, por ejemplo, este libro está en 74 euros. Pues contad que os saldrá por máximo 40 euros. O sea, un descuento importante. Eso para el que, lógicamente, el que desee tener este libro. También anunciaros una cosa, en abril, el 6 de abril, voy a comenzar una formación en profundidad sobre tolerancias geométricas. Serán 20 horas de formación que estarán repartidas en 8 sesiones de 2 horas y media. También será también en online, en directo, como estamos haciendo ahora. Ya os enviaré este mismo cartel, pues bueno, os lo enviaré a los correos que habéis enviado para apuntaros, y igualmente os vuelvo a decir lo mismo. Una cosa es el precio que aparece en este cartel y que se va a publicar, y la otra cosa es que si estáis interesados, el mismo procedimiento que os estaba diciendo con el libro, lo hacéis y el precio saldrá muy diferente. Y si alguien quiere las dos cosas, curso y libro, pues será también algo muy diferente. Bueno, ahora sí, ahora vamos a empezar ya con lo que sería tolerancias geométricas. GD&T
Tolerancias geométricas es un método de acotación para dar el mayor margen posible a la fabricabilidad de la pieza. Por lo tanto, nos ayuda a reducir costes, manteniendo siempre los márgenes de diseño. Mirad, esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Si llevo 35 años hablando de tolerancias geométricas y dando formación de tolerancias geométricas, siempre he tenido la sensación de que en un inicio las personas a las que se lo estoy explicando piensan que es más restrictivo que el sistema de acotación tradicional. Esto es falso, es muy falso. GD&T, tolerancia geométrica, es todo lo contrario. Se basa en darle el mayor margen de tolerancia para hacer que las piezas sean más fácilmente fabricables. Claro, con un propósito evidente, hacer las cosas más baratas, manteniendo los mismos niveles estándares de calidad, a reducir costes, y si el proveedor reduce costes, si tú como fabricante reduces costes, quiere decir que te voy a pedir un precio más barato y por lo tanto voy a ser capaz también de ofrecer un producto también más económico. Pues esta es de verdad una de las cosas con las que me he encontrado siempre, que me ha sorprendido, y que es simplemente porque no se conoce en profundidad esta herramienta de tolerancia geométrica. Claro, ¿esto cómo lo consigue? Esto lo consigue porque nos permite adaptar las tolerancias al funcionamiento real de la pieza. Hay una palabra clave en tolerancias geométricas. Hay varios conceptos que los vamos a ir viendo, pero el primer concepto clave que debemos de tener cuando hablamos de GD&T tolerancia geométrica es funcionalidad. Nada tiene sentido si no es funcional. Y ahí lo vamos a basar todo. Vamos a intentar hacer las cosas de la forma más funcional posible. Y por lo tanto, esta sensación que muchas veces se tiene de que estamos diciendo pieza defectuosa, cuando en realidad a lo mejor si la montamos funcionaría correctamente, tolerancia geométrica tiene herramientas potentísimas como para que esto no pase. Un concepto que debemos tener también muy claro. El plano de una pieza es definición de producto. Es la definición de producto que realiza el diseñador mecánico, y el modo de acotación es el lenguaje utilizado. Bueno, tolerancia geométrica, GD&T, es un lenguaje de acotación. Yo siempre voy a más. En realidad, tolerancia geométrica no es solo un lenguaje de acotación, es una filosofía de diseño. Interviene desde el momento en el que el diseñador tiene su pieza en la cabeza, antes de empezar a darle forma, tiene que pensar ya en tolerancias geométricas. Este concepto de que yo he terminado de diseñar mi pieza y ahora lo voy a plasmar todo en un plano y lo tengo que hacer por tolerancias geométricas, espérate que cojo unos simbolitos que hay por allí y los pongo en el plano. Esto es un error. Tengo que tener en cuenta desde un principio que estoy diseñando mi pieza, lo he de tener en cuenta, porque es toda una filosofía, funcionalidad, como he dicho. Y algo importantísimo que muchas veces tengo la sensación que se olvida. El plano de una pieza tiene carácter contractual, es contrato entre proveedor y cliente. Tiene carácter contractual. Ahí es donde estamos poniendo las especificaciones que deben de tener las piezas. Es el contrato que nos vincula. Entonces, si estoy diciendo que esto es un contrato que nos vincula, no puedo estar diciendo que ese plano puede tener varias interpretaciones, que ya sé que la pieza a lo mejor no cumple el plano, pero de verdad funciona. No puedo entrar en todas estas cosas. No, es mi vinculación. Un plano
un concepto que siempre intento transmitir es que un plano no se debe de interpretar. Esto de que, espérate, voy a aprender tolerancias geométricas para interpretar, ¿vale? Vas a aprender para leer el plano. Los planos no se deben interpretar. Algo muy importante, cambiemos ese chip de interpretar y cambiémoslo por leer. El plano se debe de leer y solo puede haber una forma de lectura, una única forma de lectura. Si yo lo leo de una forma o lo interpreto de una forma y otra persona lo lee o lo interpreta de otra forma y otra persona lo lee o lo interpreta de otra y estas caben dentro de lo que hay puesto en el plano, quiere decir que yo como diseñador no he hecho un trabajo lo suficientemente adecuado como para que después podamos respetar un contrato de forma unívoca. ¿De acuerdo? Es algo importantísimo. Lo que comentaba, todos los involucrados en el proceso deben conocer este lenguaje, deben saber interpretar, leer las características que me están solicitando que debe de tener la pieza. ¿No? Es cierto, el diseñador debe dedicar sus esfuerzos en la realización de un diseño robusto. Ahora hablaré de diseño robusto. La acotación en tolerancias geométricas GD&T es una herramienta clave para yo poder esto que digo ahora de diseño robusto y poder transmitir cuál es el diseño que yo he aplicado a la pieza. Por lo tanto, lo que comentaba hace un momento es filosofía de diseño. Debe de estar presente en la cabeza del diseñador desde el inicio. Desde el inicio. Diseño robusto. ¿Qué es diseño robusto? Diseño robusto es aquel que una vez cerrado el diseño, y cuando digo cerrado el diseño quiere decir que ya han pasado todas las fases de homologación y esa pieza pasa a producción, es imposible, entre comillas, lo de imposible, es imposible que esa pieza tenga fallo, tenga un mal funcionamiento. En teoría, estoy hablando de que esa pieza no debería tener que inspeccionarse, no se le debería tener que volver a hacer un control de calidad de recepción de piezas. Bueno, esto sería llevado al límite. Lógicamente, algo siempre se va a tener que hacer. Algo siempre se va a tener que hacer porque hemos diseñado una pieza con un proceso y mínimamente debemos de tener cualquier tipo de herramienta que nos permita ver si ese proceso, si esos útiles de fabricación, si el proceso adecuado que ya hemos estipulado, pues no ha sufrido ninguna alteración. Eso, lógicamente, lo tenemos que verificar. Pero ya no es un control de inspección de entrada, por ejemplo, exhaustivo, en el que, oye, tenemos que mirar una cantidad de piezas con una cantidad de cotas, pues para asegurarnos de que esté bien, y seleccionar piezas, ni mucho menos. Esto de seleccionar piezas, esto es imposible, no me cabe en la cabeza de un diseño robusto. Cuando yo decía que todas las partes involucradas deben conocer tolerancias geométricas, evidentemente el diseñador pues debe conocer tolerancias geométricas. Esto de que el diseñador no conozca tolerancias geométricas y después sea el que realiza el plano o supervisa la realización de ese plano, pues parece un poco incoherente, ¿de acuerdo? Está claro, el diseñador debe conocer tolerancias geométricas y la debe conocer en profundidad, en mucha profundidad, o como mínimo dejarse aconsejar. Y el fabricante
El fabricante también. El fabricante, el que va a hacer un molde, el que va a hacer una matriz, el que va a mecanizar la pieza y va a hacer los programas de mecanizado, lo deben conocer, porque son las especificaciones que me están solicitando. Si, por ejemplo, si soy un moldista, depende cómo estén los datos, dónde estén las referencias, no podré poner la partición del molde en este sitio o en el otro. He de saber qué es lo que me están pidiendo, qué requisitos tengo. Por lo tanto, lo debo de saber. Calidad, por supuesto, calidad, claro que tiene que saber qué es tolerancia geométrica. Al fin y al cabo, son los que van a interpretar este diseño, van a ser el que va a guiar o que va a supervisar desde los inicios del diseño hasta que la pieza está en producción. Después ya sabemos que siempre va a ir acompañando también la producción por este hecho que decía de que mínimamente cosas se deben de comprobar, ¿no? Pero digamos que va a ser esa guía. Yo ahora voy a tomar un paréntesis en esto. Yo siempre cuando hago algún tipo de conferencias de calidad, eso, yo siempre digo que el departamento de calidad no debería de existir. Un departamento de calidad no debe de existir. Eh, claro, no debe de existir la calidad. ¿De quién es responsabilidad la calidad? La calidad es responsabilidad de uno mismo. Yo soy responsable del trabajo que yo hago. Dicho esto, no es que diga que no debe de existir realmente, es este concepto de que para que alguien haga bien su trabajo tiene que haber este departamento de calidad policía que esté encima de él. El departamento de calidad lo que sí que tiene que hacer es proveer las herramientas necesarias para que los demás puedan hacer bien su trabajo. Ese sería, filosóficamente hablando, lo que es el departamento de calidad. Cuando hablamos del departamento de calidad, tenemos metrología, herramienta fundamental, metrología. Además, cuando doy formaciones sobre tolerancias geométricas, siempre me encuentro que la audiencia principal son metrología, son metrólogos. Por una razón fundamental, que no es nada más que son las personas que se están estrellando, por dejarme ser un poco expresivo en estas cosas, son las personas que día a día se van estrellando con los problemas de los planos que no están del todo bien definidos, que no tienen una lectura clara y entonces tienen esta necesidad imperiosa de que para poder hacer bien su trabajo, conocerlo en profundidad. Hasta el punto que muchas veces los que más entienden de tolerancias geométricas GD&T en una empresa acaban siendo los metrólogos. Curioso. Cuando en un principio parece conceptualmente que deberían ser los diseñadores, pues lo curioso es que muchas veces son los diseñadores los que se apoyan en metrología para que les expliquen cuáles son sus problemas. Bueno, la lógica es esta, son las personas que se estrellan día a día con los problemas que se pueda generar en un plano. Algo que debemos tener en cuenta, aquí también he de decir una cosa, igual se me nota mi proveniencia, a pesar de que he intervenido en diseño, industrialización, metodología, en todas las ramas industriales, pues está claro, mis inicios fueron de metrólogo. Y entonces he palpado mucho estos problemas. Las empresas que he ido creando pues eran su producto era la metrología. Entonces todo esto yo lo he vivido mucho y entonces aquí tengo un poco mi corazoncito, ¿no? Digamos, y siempre digo lo mismo. Debemos de ser capaces de entender una cosa cuando hablamos de este diseño, hablamos de esta filosofía de calidad, hablamos de toda esta teoría.
es verdad, toda esta teoría es muy importante, pero después, quien toda esta teoría la convierte en realidad, se enfrenta a una pieza real, se enfrenta a la realidad de la industria, es metrología. Metrología hace el proceso inverso. Este concepto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Metrología hace el proceso inverso. Medir una pieza significa hacer ingeniería inversa. Cuando yo estoy diseñando una pieza, con las herramientas que tengo en mi sistema de CAD, diseño cosas perfectas. Si he de hacer un círculo, mi círculo es perfecto. Es del diámetro que yo le digo, está posicionado donde yo le digo, y esta línea la hago pasar de tal sitio a tal sitio donde yo le digo. Sin duda alguna, perfecto. Pero en metrología esto es al revés. Cojo una geometría que sé seguro que no es perfecta, y con esa geometría que no es perfecta, tocando una serie de puntos, construyo un círculo. Tocando una serie de puntos en una geometría, construyo un plano. Estoy haciendo ingeniería inversa, y la hago no con algo perfecto, la hago con algo imperfecto. Y esto es muy importante, este concepto de ingeniería inversa, partiendo desde el punto de vista de algo imperfecto, es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Antes decía una palabra clave: funcionalidad. Funcionalidad. Y esto lo repito 1000 veces: funcionalidad, y no me cansaré de repetirlo. Funcionalidad es una palabra clave cuando hablamos de tolerancia geométrica GD&T. Pero hay algo también fundamental, clave, que es una gran diferencia entre el sistema de acotación tradicional y la acotación o diseño en sí, porque ya sabéis que mi opinión es que es un concepto de diseño en tolerancias geométricas. La pieza real y el plano son dos cosas diferentes. No hay coincidencias entre la pieza y el plano, no hay coincidencias. Ay, Jordi, ¿no hay ninguna coincidencia? Hombre, sí, hay una coincidencia. La única coincidencia que existe entre la pieza real y su plano son las referencias. No las geometrías con las que referenciamos, sino el resultado, las referencias. No existe un plano perfecto, no existe planos perpendiculares, no existen paralelos, no existen círculos perfectos, nada en la pieza es perfecto. Tendremos unas geometrías con las que nosotros vamos a referenciar la pieza y haremos unas referencias perfectas. El sistema de coordenadas que generemos será perfecto, generado con geometrías imperfectas. Este concepto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque podemos tener muchos símbolos, podemos saber mucho de la simbología en tolerancias geométricas, pero como no hagamos bien la referenciación de la pieza, todo lo demás no valdrá para nada. La referenciación son los cimientos. Si los cimientos de una casa están mal, ya puedes poner un techo bien bonito, la casa se hundirá. Pues aquí nos pasa lo mismo. Si la referenciación está mal hecha, después puedo hacer un informe súper bonito y precioso y con sus posiciones verdaderas, con todos sus modificadores, que si máxima condición de material, todo, haremos un informe bonito que no valdrá para nada. La referenciación es importantísima, y para ello tenemos que ser conscientes de esto, que la pieza real y el plano son dos cosas diferentes. Bueno, tenemos I más D más I, que esto siempre se va añadiendo: investigación, desarrollo, innovación,
pues lógicamente estamos hablando de algo que forma parte de todo esto, y sobre todo en este aspecto vuelvo a rescatar el concepto este de diseño robusto. Voy a hacer aquí una parada para ver si tenéis alguna pregunta, y me vais contando para que no se vaya acumulando todo al final. Bueno, las tolerancias geométricas GD&T, aparte de ser una filosofía de diseño, como digo, es un lenguaje internacional, normalizado, que nos ayudará a este diseño reflejarlo en un plano. Hay dos normas principales que nos afectan. Están las normas norteamericanas, la norma ASME, la de nuestros amigos de arriba, pues la 14.5, lógicamente ámbito de influencia, si trabajamos con empresas de allí, pues lógicamente pues estaremos muy influenciados por la norma ASME, por la norma norteamericana. Que las empresas trabajan con matrices europeas, sobre todo, pues tenemos las normas ISO, que su troncal es la 1101. En las ISO, aparte de esta norma, el concepto es diferente. La ASME es un libro, digamos, de 300 y pico páginas. La ISO no, la ISO está dividida en distintas. La troncal está la 1101, que tendrá unas 80 páginas, y de ahí cuelgan pues distintas, tres o cuatro principales, que si de referenciación, que si de condición de material, están englobadas en lo que se llaman las normas GPS, de Geometrical Product Specification. He de decir que el trabajar con... Sí, dime. Yo le tengo una pregunta. La norma ASME 14.6, ¿qué año es? La norma ASME 14.6, ¿de qué año es? Pues no te lo sé decir porque han habido modificaciones ahora, entonces han sacado alguna norma nueva. Es cierto que la ASME, la troncal, es la 14.5, que esta es la que ha existido siempre. La 14.6 yo te diría que es del 2009, pero exactamente no te lo sé decir. Es bastante nueva. De hecho, yo considero que 2006, 2012, 2009 en normativa es muy temprano. Exactamente el año no te lo sé decir. Y si ha tenido una revisión en 2017, yo diría que sí, pero no estoy seguro. Tendría que mirar mis papeles, no los tengo aquí. Estas serían las principales, las de mayor conocimiento a nivel mundial. ¿Hay alguna más? Bueno, pues continúo. Pues, lo que digo, es un lenguaje internacional. Todo está englobado aquí, igualmente está todo englobado. Otra cosa son puntualizaciones o el explicar cómo se hace esto en vez de en planos bidimensionales, en planos tridimensionales, ¿no? En el 3D de la pieza. Eso es otra cosa, pero al fin y al cabo lo que explican todos los conceptos de la acotación en GD&T, en tolerancia geométrica, está todo aquí. A veces me dicen, oye, ¿qué diferencias hay entre una norma y la otra? Entre las normas ASME y las normas ISO. Yo soy de los que opina que diferencias, así a grosso modo, ninguna. ¿Hay puntualizaciones? ¿Hay algún fleco por ahí, alguna cosita? Sí, hay alguna cosita de diferencia.
pero no en profundidad, no vamos a entrar en profundidades entre una y la otra. Las máximas diferencias están en modos de uso. Bueno, aquí estamos hablando en castellano o en español, yo tengo una forma de hablarlo. He visto que hay pues de distintos países, de México, de Colombia, de distintos países que hablamos en español. Pero cada uno... Sí, dime. Pone, la norma ISO 8062 es una de las ramas que menciona de la ISO 1001. De la 1101. Sí, es que es lo que digo, las normas ISO están dentro de lo que se llaman las normas GPS. La troncal es la 1101 y a partir de ahí cuelgan distintas normas. No todas las normas GPS hacen mención a tolerancias geométricas, pero digamos que como la troncal es la 1101 y hay algunas que cuelgan de ella, pues también, Pero yo aquí he querido apuntar las que engloban la máxima, lo máximo posible de tolerancias geométricas. Esto lo engloba todo y después hay otras normas laterales, por decirlo de alguna manera, que amplían conceptos que aparecen en estas. Esto es así. Y lo que estaba comentando, las diferencias entre unas y otras es modos de uso, básicamente. Yo decía, cada uno hablamos de una forma diferente. Si ya es dentro de España, que yo hablo el español de una forma, en Andalucía se habla de otra, en Cantabria de otra, en Madrid pues también, pues resulta que si esto lo pasamos a los que estáis al otro lado del Atlántico, pues imaginaros, pues tenemos cada uno nuestros modismos al hablar. ¿Eso impide que nos entendamos unos con otros? No, para nada, no impide que nos entendamos, si no, no estaríamos en este webinar. Nos entendemos. Es verdad que después cuando hablamos individualmente, pues lo hacemos de una forma o de otra, pero nos entendemos perfectamente. Estas serían las diferencias que hay entre una norma y la otra, básicamente. Luego sí que es verdad que hay alguna cosita, como podrían ser en los errores de perfil o en concentricidad, siempre hay alguna cosita que, a pesar de que los tiempos siempre llevan a unificar, pues en las últimas revisiones 2009-2017 se han hecho unas incorporaciones que todavía están por unificar. Siempre hay sus pequeñas diferencias, pero es posible, y yo lo hago así, enseñar tolerancias geométricas en su totalidad e incluir las dos normas en las enseñanzas. No quiere decir que voy a enseñar tolerancias geométricas y solo sirve para la ISO o solo sirve para la ARME. No. En los momentos que haya que puntualizar algo o que haya alguna diferencia, pues lo hacemos y ya está, no hay problema. Alguien te ha preguntado, te quiere hacer una pregunta. Igual te abrir el micrófono. Sí, pues que lo abra y hablamos. Me imagino que se le ha desconectado. Vale, pues continúo. Bueno, cuando comparo a nivel general, muy esquemático, una norma con la otra, pues ya veis, aquí tengo la simbología ISO y tengo la simbología ARME. No tengo diferencias en simbología entre una y otra. Tengo esa puntualización para la concentricidad, de que en la ISO también se usa para acuasialidad, pero ya si esto lo vemos nos damos cuenta de que es un matiz muy, muy pequeño. Hay más cosas. En el error de perfil quizás es en el que puede haber alguna diferenciación un poco cuando hacemos esta tolerancia asimétrica. Mientras sea simétrica, no hay ninguna diferencia.
Y algo que sí que es interesante que veamos, que es cómo se clasifica en la norma, y hablo de la norma general, se haga el gráfico de una forma o se haga de otra, cómo se clasifica toda la tolerancia geométrica. Por un lado, tenemos la referenciación. Yo siempre esto de referenciación lo pongo aparte porque, ya digo, es algo fundamental la referenciación y debemos conocerla, vamos, como al dedillo esto, debemos conocerla en todos sus matices y a partir de ahí... Te ha levantado la mano, igual puedes abrir el micrófono y hacerte la pregunta. Pues adelante. Vale, pues si te va bien, puedes escribirla en el chat y así la comentamos. Sí, si por lo que sea en el micrófono no la puede comentar, pues que la ponga en el chat y me la transmites tú, Giselle. Yo mientras termino con esta diapositiva. Espera, que Sí. te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Te leo primero la de Miguel Ángel. Vale, de acuerdo. Miguel Ángel comenta, la presentación hay diferencias en la versión 2018, ya que solo hay 12 tolerancias, y en la presentación mencionada 12 y 14. ¿Que han añadido simbología? No lo sé, esto tengo que mirarlo, aquí no lo tengo, ya digo, no tengo la norma aquí delante, no te lo puedo decir. Lógicamente, esto siempre, a medida que van avanzando las distintas revisiones, pues van haciendo revisiones de la propia norma. A veces lo que hacen es añadir alguna puntualización. Una de las cosas que muy posiblemente se añaden, dependiendo de la revisión de norma que cojas, es temas de este tipo, de que te añaden los modificadores o que te separan la posición verdadera cuando estás hablando de combinadas, o que te separan lo que es concentricidad de coaxialidad, que actualmente está junto. Estas cosas sí que es cierto. Lo que pasa es que a nivel general, a nivel global, es cierto que la clasificación por grupos es esta. Este gráfico es de hace 3 años, no lo he modificado. Pero las diferencias que hay entre la 2017, que es esta, con la 2018 son mínimas. Es cierto que sí que este gráfico que estamos viendo ahora aquí, sí que lo han organizado de otra forma y, por ejemplo, en posición verdadera han añadido alguna cosita, ¿no? De si es con respecto a datum o no, cosas de estas sí que se han añadido. Pero la base fundamental sí continúa siendo esto. No es que esto deje de ser válido, es casi una réplica de alguna de las tolerancias que vemos aquí, alguna simbología de la que vemos. ¿Alguna cosa más? Sí, Aulani quiere hacerte una pregunta. Si puedes abrir tu micrófono. Vale, te comento lo último que ha dicho Miguel Ángel Morales. Sí. Hay 14 tolerancias geométricas en GD&T, pero Sí. en 2018 ya no menciona, han retirado 2. Esto, no sé, Esto... Perdona, vuelve a escribir, no mencionan 2. Esto, ya digo, una cosa es que no lo mencionen, otra, ahí a veces es posible, me lo tengo que mirar porque todavía no he terminado de ver estas diferencias, pero que no mencionen 2 no va a variar los conceptos que ya tenemos, eso no lo va a variar. Ya digo, muy posiblemente, pues hay que tener en cuenta que aquí nosotros tenemos un concepto que yo siempre explico también, que el mismo concepto se aplica en tridimensional que en bidimensional. Hay conceptos que los parámetros de cálculo siguen siendo los mismos.
que se haya unificado alguna cosa. Pero claro, yo este gráfico lo tengo a nivel de concepto. A nivel de concepto. No voy a explicar ahora cada una de las simbologías, sino que voy a explicar los conceptos generales. Es lo que he dicho, yo donde más variaciones veo es en el tema de localización, ¿no? Que a esto ahora la concentricidad, ahora lo hacemos con posición verdadera, o la simetría. Temas de este tipo, pues muchas veces se hace así, y que se unifiquen estos conceptos. Bueno, pues evidente, pero el grupo de localización o el grupo de orientación no van a alterar. El grupo de tolerancias de forma, todo esto no se va a alterar. Siempre hay, de una revisión a otra, siempre hay alguna pequeña modificación. Y ya digo, a mí que unifiquen concentricidad o posición verdadera, que desaparezca alguna, o que incluso aparezca algo, lo que decía antes, concentricidad, y que aparezca coaxialidad en la ISO, por ejemplo, pues tampoco es sorpresivo. El concepto general de grupo, sí, dime. Te comenta que en México la versión 2018 les dice que desaparece la simetría y la concentricidad. Es lo que... Creo que a eso se refiere el compañero, pero lo usaremos en posición ASPE. Es lo que estaba comentando. Claro, cuando yo hablo de posición verdadera y hablo de concentricidad y hablo de simetría, yo cuando lo explico, cuando doy mis formaciones, acabo explicando en profundidad posición verdadera, y concentricidad y simetría es el mismo concepto. En realidad no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que las dimensiones básicas son cero. Entonces, que unifiquen estos conceptos a mí me parece, bueno, que es lógico, sobre todo cuando el de simetría estaba ya desapareciendo de uso, ¿no? Incluso lo veo, esto es normal, en la norma ISO no. Bueno, cada uno tiene sus conceptos, pero por eso yo es lo que comentaba, son modismos, son modos de uso. ¿Eso significa que no nos podamos entender? No va a desaparecer localización, que es lo que yo, estos conceptos que yo ahora voy a explicar, eso no va a desaparecer. Que separen alguno o que unifiquen alguno, ya es normal, ya es normal. Han añadido las dimensiones combinadas, en la ISO que sí se habla de concentricidad, coaxialidad, pero el concepto general, este concepto no varía. Eso después, cuando vamos a cada una individual, entonces es cuando lo vamos a ver. Así el concepto general pues no va a variar. Algo de lo que yo vaya a explicar ahora aquí no va a perder vigencia. Eso seguro. Vale, Miguel Ángel pregunta si es posible que esté desactivado el audio, ya que nadie puede comentar, no pueden hablar. Creo que está conectado. No está desactivado el audio. Vale, ellos lo pueden activar, tienen su micrófono ahí en la parte de abajo, pueden activar o desactivar el audio. Vale, otra cosa, Esther Martín, ¿a qué se refiere con posición verdadera? Posición verdadera es la localización, el simbolito este de la diana, cuando normalmente se utiliza para decir dónde está ubicada una geometría, muy habitualmente círculos, orificios, pero puede ser cualquier geometría. Es el simbolito este que parece una diana, eso es posición verdadera. Las normas, ¿cómo dividen las tolerancias geométricas? Hay tres grupos. Tres grupos que, como he dicho, los grupos en teoría, esto no van a variar, ni en teoría ni sin teoría, esto permanecerán en el tiempo sí o sí. Uno que es el de características simples no relacionadas,
Como segundo subgrupo son los errores de forma, y es cuando estamos hablando de algo que no tiene relación con el resto de la pieza. Los errores de forma simple. Una rectitud, una planitud, redondez o cilindridad. Por poner un ejemplo, algo es plano si es plano, no es plano comparándolo con nada. Es calidad de forma, calidad de la geometría. Tenemos un grupo, me voy al grande, tenemos un grupo que es todo lo contrario, las características relacionadas. Estas no tendrán sentido si no es que estamos comparando con algo. Si hablamos de orientación, por ejemplo, y estoy viendo paralelismo, pues algo es paralelo a otra geometría. Necesito compararla con algo. Si hablamos de localización, pues el ejemplo que me poníais, la pregunta que me poníais, posición verdadera, pues yo sabré si un orificio está en su sitio comparándolo con un sistema de coordenadas o yéndome a otra geometría. Lo más habitual es al sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Siempre voy a tener que comparar. Y después tenemos un grupo intermedio en el que a veces se comporta como no relacionados, y entonces cuando se comporta como no relacionados es también de forma, entraría dentro de los errores de forma, o a veces se comporta como relacionado. Son los errores de perfil, tanto el perfil de línea como el perfil de superficie. Son los errores de perfil, y entonces esto que parece un grupo pequeño, que solo tiene un símbolo o dos, porque es el traspasar del 2D al 3D, que digo yo, solo tiene estos símbolos, parece como que sea algo pequeño, pero no lo es grande, porque cada vez más se tiende a acotar con este tipo de tolerancia, porque el hecho de haber introducido la comparativa CAD a la hora de poder verificar las piezas, esto nos ofrece unas posibilidades que cuando yo empecé no las teníamos, y entonces tanto para el diseñador como para todo el mundo, también para el moldista, matricero, para el fabricante como para la metrología, nos ofrece unas posibilidades, unas facilidades, pues que cada vez este grupo es pequeño en simbología, pero importancia importante, muy importante en entenderlo. ¿De acuerdo? Y hay una serie de modificadores. Hay muchos más que los que vemos aquí, hay muchos más. Estos yo digo que son los modificadores principales porque son los que necesitan una explicación. Alguno más, quizás, pero claro, a mí que haya un modificador que me diga que es todo alrededor, pues tampoco necesita mucha explicación de fondo, ¿no? Por ejemplo, ahí quería poner un ejemplo pequeño. Ya digo, si miras la lista de modificadores o de anotaciones que pueden acompañar a las tolerancias, hay mucho más que esto. Pero yo pienso que como modificadores principales serían estos, y a partir de ahí podemos funcionar bastante bien. Que los otros son casi una lectura directa de lo que dice la norma. Aolani ¿Sí? comenta que es muy cierto que alguna vez Lowell Foster en los 90 mencionaba que todos iban a usar solo perfiles. Sí, además este hombre es uno de los que yo considero o tengo en muy buena consideración, y estoy de acuerdo a medias. En esta apreciación estoy de acuerdo a medias, porque el utilizar los errores de perfil para hacerlo todo es muy fácil para el diseñador, entre comillas, es muy fácil para el diseñador, pero estoy transmitiendo una cantidad de trabajo al resto de la cadena, pues que a veces no vale la pena. Yo digo, es cierto, voy a poner un ejemplo fácil. Es cierto que si yo aplico
a un plano le aplico una tolerancia de planitud y le aplico una tolerancia de error de perfil de superficie, es cierto que el número final es el mismo. El número final es el mismo, pero no el procedimiento. Mirad, aquí siempre hago una distinción. Tolerancias geométricas, un plano acotado en tolerancias geométricas me debe de explicar perfectamente cómo la pieza se monta. Esto, conozca yo o no conozca la pieza, viendo el plano he de saber cómo la pieza se monta. Referenciación. Si hay piezas que montan en ella, también he de saberlo perfectamente, he de ser capaz de verlo perfectamente. Los distintos sets de sistemas de referencia que me pueda encontrar en la pieza. Y por la forma de acotar, el resto de acotación en tolerancias geométricas me debe de hacer intuir funcionalidad. Me debe de hacer intuir funcionalidad porque en función de lo que yo vea, actuaré de una forma o de otra. Para mí es diferente que en el plano aparezca planitud a que aparezca error de perfil de superficie. ¿Por qué? Porque si a mí me pones, o si yo cuando hago un plano pongo planitud, lo que espero en el informe dimensional es un dato. Y si ese dato está mal, lo que quiero es que me vuelvan a planear toda la superficie. Esto, cógelo, si es de un molde, coge el postizo y vuélvelo a hacer, si es mecanizado, vuelve a planear. Quiero que me vuelvan a reconstruir la superficie. Claro, si es un error de perfil, no. Si es un error de perfil, no solo quiero que me des el dato final, quiero que me des la lista de puntos que has utilizado para obtener ese dato. ¿Por qué? Porque mi intención es solo atacar la zona de esa geometría que pueda estar mal. Si puedo ahorrarme el reconstruir toda la geometría, me lo voy a ahorrar. Por eso quiero saber en un escaneado, quiero tener una nube de puntos, pero quiero saber esa nube de puntos dónde está para, si está mal, no pensar solo en si está bien, pensar en qué hago si está mal. Si está mal, en vez de regenerar toda la geometría, regenero toda una parte. Entonces, claro, sí, entonces todo esto lo tengo que tener en cuenta. Esther Martín te pregunta si podrías poner un ejemplo sencillo de una tolerancia de perfil de superficie referenciada, ya que creo que los que ha visto no han sido referentes. Te pregunta si se mide con un comparador, es por eso que no se lo imagina referenciado. Hombre, un error de perfil en forma y posición tenemos que hacer dos distinciones. Los errores de perfil sin estar referenciados son los que se dicen errores de perfil en solo forma, y errores de perfil en forma y posición cuando está referenciado. Claro, cuando yo hago un error de perfil en solo forma, sin referenciación, estoy hablando de algo muy similar a lo que sería planitud, rectitud, todo esto. Lo único que en sus inicios estaba pensado para composición de distintas geometrías o geometrías extrañas. Lógicamente se puede aplicar a cualquier cosa. Pero si lo ponemos sobre un plano para que se entienda bien, claro, el error de perfil no relacionado me da igual si ese plano está más arriba, más abajo, o está inclinado o no está inclinado. Eso me da igual, solo estoy mirando que esté plano. Claro, si yo a eso le pongo un error de perfil en forma y posición, por lo tanto relacionado, yo voy a tener primero que apoyar la pieza, si lo hago con un reloj comparador, voy a tener que apoyarlo por su referencia. Una vez lo tengo apoyado por su referencia, lo que voy a tener que hacer es pasar el reloj comparador.
y lo voy a tener que pasar habiendo galgado ese reloj comparador, habiéndolo galgado a la distancia nominal que debería estar esa superficie. Con lo cual voy a ver si esa superficie está más arriba, más abajo, si una esquina está más baja y la otra está más alta, lo voy a ver todo, porque no me he referenciado única y exclusivamente en el plano, me he referenciado en la superficie de referencia y he galgado ese reloj comparador. Es la diferencia. Cuando lo hago en solo forma, lo que hago es poner el plano lo más paralelo posible a la mesa de medición, pongo el reloj comparador, hago el origen sin haber galgado nada y le paso el reloj comparador. Esas serían las diferencias. Bueno, cuando hablaba de las principales bases de GD&T, de tolerancias geométricas, las tenemos aquí, ya las he mencionado. Funcionalidad, importantísimo. La pieza real y su plano son dos cosas diferentes. Hombre, esperemos que no sean muy diferentes, pero son dos cosas diferentes. El plano es perfecto, el plano es perfecto, la pieza real no. Y todo tiene que ir encaminado a un diseño robusto, el pensar en tolerancias geométricas desde un principio, desde el diseño. Algo comentado, el plano de la pieza tiene carácter contractual y debe tener, por lo tanto, una única interpretación. Debe leerse, no interpretarse, debe de leerse. Vamos a despiezar un poquito esto. Funcionalidad. Bueno, una pieza que supera el plano, debemos de tener en cuenta que debe de tener, mi obligación como diseñador es tener la garantía al 100% de que esa pieza no va a tener problemas ni de montaje ni de funcionamiento. Dicho esto, el 100% muchas veces es o casi siempre es el 99,97%, el 100% estadístico, ¿no? Digamos la garantía estadística. Vale. Pero dicho conceptualmente, el 100%. La pieza que no supera el plano tiene una probabilidad de fallo. No es que tengas la seguridad de que va a fallar, pero sí que tiene una probabilidad de fallo a tener en consideración. Y como todos sabemos que Murphy existe, pues mejor la apartamos. Y algo que he comentado hace poco, el plano debe ser fiel con el montaje, claro. ¿Cuál es el sistema de coordenadas que va a tener la pieza en el montaje? Pues ese sistema de coordenadas que la pieza va a tener en el montaje lo he de poner en el plano, porque debo utilizar el mismo sistema de coordenadas. Si quiero tener trazabilidad entre lo que pase en las líneas de producción y lo que pase realmente en metrología, ese sistema de coordenadas debe ser el mismo. No hago un sistema de coordenadas para que la pieza se pueda medir y su medición sea repetitiva sin ningún tipo de problema. No, hago un sistema de coordenadas para que mi pieza en el montaje sea repetitiva y no tenga ningún tipo de problema. Y lo que hago es eso, plasmarlo en el plano. Bueno, esto lo dicho, ya lo he comentado, el plano es perfecto, la pieza es imperfecta, por lo tanto hablamos de dos cosas diferentes y esto es algo que siempre debemos tener en la cabeza. Siempre lo tenemos que tener. La única coincidencia entre el plano y la pieza real son sus referencias. Eso sí que debe coincidir. Y cuando hablo de sus referencias, no hablo de las geometrías de referencia, hablo de la referencia final, del sistema de coordenadas resultante.
Y finalmente, esto sería el cuadro final, cuando hablamos de diseño robusto. ¿Qué es hablar de diseño robusto? Yo lo decía, calidad, al fin y al cabo, es el departamento que debe velar porque todos tengan las herramientas, no porque todos los hagan bien, no, debe velar para que todos los involucrados tengan las herramientas para que todo salga bien. I más D es el que sirve a industrialización, e industrialización sirve a producción y todo en conjunto va encaminado a un producto sin fallos. ¿Esto es de una única dirección? No, lógicamente I más D cuando pasa o cuando tiene algo que va a pasar a industrialización, tiene que ser capaz de alimentarse de los problemas que eso le puede generar a industrialización y llegar a un acuerdo, entre comillas, llegar a un acuerdo para que su diseño cumpla unas ciertas cosas. Lo mismo pasa con producción. Claro, si yo hago una pieza que después producción no tiene las herramientas o no se puede producir, pues mal vamos, con lo cual todo tiene que ir intercomunicado. Todo tiene que ir intercomunicado. Todo es realimentado. No somos burbujas independientes que funcionemos aisladamente. Nos tenemos siempre que ir alimentando del resto. Si yo, como diseñador, diseño una pieza de inyección de plástico, pues ¿quién sabe más de inyección de plástico? ¿Yo o el inyectador y el moldista? Pues es lógico que me siente con ellos y veamos si esto se puede hacer o no se puede hacer. Si quiero hacer una pieza mecanizada, pues ¿quién va a saber más? Pues el mecanizador. Pues si le consulto y le pido ayuda, pues lógicamente pues me la va a dar. No somos burbujas independientes. La comunicación como en todos los ámbitos de la vida es primordial. Bueno, con esto hemos terminado. Solo recordaros el tema este de la formación. Ya sabéis que si me escribís al email este con el mismo que os habéis inscrito a este webinar, a esta conferencia, pues tanto en el libro como en la formación, pues tendréis un precio súper especial. Me lo ponéis, oye, yo estuve en el webinar de hoy, y con eso ya aseguro que se os hace un precio especial. Muchas gracias, Joaquín. Solamente volver a agradecerle a la participación de todos y espero que esa clase magistral haya resultado de su interés y de su agrado. Buenas tardes o buenos días, ya que tenemos representantes de ambos lados del Atlántico, y un saludo muy afectuoso para los presentes. Yo me uno al agradecimiento, de verdad, un placer haber podido estar con vosotros y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por haber estado acompañándome en este webinar.